¿Alguna vez has pensado que la inteligencia no se mide solo con un número? Hoy vamos a hablar del trastorno del desarrollo intelectual, una condición del neurodesarrollo que va mucho más allá de un resultado en un examen de IQ. El trastorno de desarrollo intelectual aparece durante la infancia y se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y las habilidades adaptativas. Esto significa que no solo implica aprender más lento, sino que también enfrentan dificultades en la vida diaria, como comunicarse, resolver problemas, tomar decisiones o desenvolverse de manera independiente según la edad. Puede manifestarse como dificultad para comprender conceptos abstractos, problemas para planear o anticipar consecuencias, retrasos en el desarrollo del lenguaje o necesidades que requieren un mayor apoyo en actividades cotidianas. Es importante entender que no todas las personas lo viven de la misma manera. Existen distintos niveles. Está el leve, el moderado, el grave y el profundo, y cada uno implica diferentes grados de apoyo. Las causas pueden ser variadas: factores genéticos como el síndrome de Down, complicaciones durante el embarazo o el parto, infecciones, desnutrición o exposición a ciertas sustancias. Sin embargo, hay algo fundamental en que este diagnóstico no define el valor de la persona ni su capacidad de sentir, aprender o construir relaciones significativas. Con los apoyos adecuados en el ámbito familiar, educativo y social, muchas personas con el trastorno de desarrollo intelectual pueden desarrollar autonomía, integrarse en la escuela o el trabajo y participar activamente en su comunidad. Muchas veces el mayor obstáculo no es la condición en sí, sino la falta de inclusión y comprensión social. Por esto, más que centrarnos en las limitaciones, deberíamos preguntarnos qué apoyos necesita cada persona para alcanzar su máximo potencial, porque el desarrollo no depende únicamente del individuo, sino también de una responsabilidad compartida como sociedad. También es importante hablar sobre el retraso global del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo infantil, no todos los niños avanzan al mismo ritmo, y eso es completamente normal. Sin embargo, hay casos en los que las diferencias son más significativas y requieren un mayor nivel de atención. Aquí es donde entra el trastorno de desarrollo intelectual. Se trata de una condición del neurodesarrollo que aparece en la infancia y se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas. Es decir, es cómo la persona aprende, resuelve problemas y se desenvuelve en su vida diaria. Puede manifestarse como dificultades para comprender conceptos abstractos, planear, tomar decisiones o realizar actividades cotidianas de manera independiente. Existen distintos niveles, al igual que en el trastorno pasado. Está el leve, el moderado, el grave y el profundo, dependiendo del grado de apoyo que la persona necesite. Antes de confirmar este diagnóstico, especialmente en niños pequeños, suele utilizarse el término retraso global del desarrollo. Este se implica cuando un menor de 5 años presenta retrasos significativos en varias áreas, como el lenguaje, motricidad o habilidades sociales, pero aún es pronto para evaluar con precisión su funcionamiento intelectual. Con el tiempo, algunos niños pueden recibir un diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual, mientras que otros pueden mostrar avances importantes con intervención oportuna. Más que centrarnos en las limitaciones, es fundamental pensar en los apoyos necesarios, porque el desarrollo no depende solo del individuo, sino también del entorno y de qué tan inclusiva sea la sociedad. También es importante hablar sobre el desarrollo intelectual o el trastorno de desarrollo intelectual no especificada. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, también existe una categoría que a veces genera dudas: la discapacidad intelectual no especificada. Este diagnóstico se utiliza cuando hay evidencia clara de limitaciones en el funcionamiento intelectual y las habilidades adaptativas, pero no es posible realizar una evaluación completa o estandarizada para determinar el nivel de gravedad. En otras palabras, si se observan dificultades significativas en el desarrollo intelectual y en la autonomía diaria, pero no se cuenta con información suficiente para clasificarla como leve, moderada, grave o profunda, entra este tipo de diagnóstico. Es importante entender que la no especificada no significa que no sea importante o que no exista un impacto real, más bien refleja una limitación en la evaluación, no en la persona. Y, como en los demás casos, el enfoque principal debe centrarse en identificar las necesidades de apoyo y promover la inclusión, el acceso a la educación y la participación social. Al final, más que la etiqueta diagnóstica, lo fundamental es garantizar que cada persona reciba los apoyos adecuados para desarrollarse al máximo dentro de sus posibilidades. Ahora hablemos de algo que usamos todos los días sin pensarlo demasiado: el lenguaje. ¿Qué pasa cuando a un niño se le dificulta expresarse o comprender lo que otros dicen, más allá de lo esperado para su edad? El trastorno del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que implica dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje. Esto puede afectar el vocabulario, la construcción de oraciones y la capacidad para mantener una conversación.
No se trata simplemente de hablar poquito o ser tímido. Los niños con este trastorno pueden tener problemas para encontrar las palabras correctas o formar frases completas, entender instrucciones complejas o expresar ideas con claridad. Y estas dificultades impactan no solo en la escuela, sino también en sus relaciones sociales y en su autoestima. Es importante aclarar que no se explica por discapacidad intelectual la pérdida auditiva u otras condiciones médicas. Es una dificultad específica del lenguaje que requiere una evaluación profesional. Con intervención temprana, especialmente a través de la terapia del lenguaje, muchos niños pueden desarrollar estrategias y mejorar significativamente su comunicación. Y algo clave, el lenguaje no es solo una herramienta académica, es la base para conectar con los demás. Por eso, detectar a tiempo y brindar apoyo no solo mejora el rendimiento escolar, sino que también la calidad de vida y la seguridad emocional del niño. Cuando hablamos de un trastorno fonológico, dentro de los trastornos de la comunicación, no todas las dificultades están relacionadas con el vocabulario o la construcción de oraciones. A veces el reto está en cómo se producen los sonidos del habla. Aquí entra el trastorno fonológico. El trastorno fonológico es un trastorno del neurodesarrollo en el que el niño presenta dificultades persistentes para producir correctamente los sonidos del habla, lo que afecta a la claridad con la que se le entiende. No es simplemente hablar chistoso o cambiar letras por costumbre. Se trata de patrones de error que no corresponden a su edad y que interfieren con la comunicación. Por ejemplo, puede omitir sonidos, sustituirlos por otros o simplificar palabras de manera constante. Esto puede hacer que otras personas tengan dificultad para comprender lo que dice, generando frustración tanto en el niño como en su entorno. Es importante aclarar que no se debe a problemas neurológicos mayores, parálisis o alteraciones estructurales evidentes, sino a las dificultades en la organización y el uso de sonidos del lenguaje. Con intervención temprana, especialmente terapia del lenguaje, la mayoría de los niños muestran avances significativos. Y aquí, algo clave, cuando la comunicación mejora, también mejora la confianza y la participación social. Porque al final, poder hacerse entender no es solo una habilidad lingüística, es una puerta para relacionarse con el mundo. Hablemos del trastorno fonológico. Este se define por la incapacidad manifiesta del infante para utilizar los sonidos de la lengua propios de su edad. La producción inadecuada de sonidos del habla hace que cometa errores, distorsiones y omisiones al hablar según la edad evolutiva. No es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras y sílabas cuando aprenden a hablar, pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles hacia un habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. Al llegar a los 7 años se debería producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad, y la mayoría de las palabras se deberían pronunciar correctamente conforme a la normalidad para la edad. La mala articulación de cualquiera de los sonidos se puede considerar dentro de los límites normales hasta los 8 años. Errores son la sustitución, que implica articular un sonido en lugar de otro. Podemos decir que un ejemplo es ventana en lugar de ventana. Foco. Fo. Fo. Fe. Esta es la distorsión. Esta es la articulación de un sonido aproximado. La omisión, no se puede articular el sonido. Es decir, en lugar de decir zapatilla, dicen patilla. En lugar de sacar, dicen acar. También tenemos la inversión, que es articular alterando el orden normal. La chaqueta y una cucaracha. La cacheta y una cucaracha. Las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, debido a la deficiencia de comprensión, a la producción que incluye el vocabulario reducido, la estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una discapacidad motora o a otra afección médica o neurológica, y no se explica mejor por discapacidad intelectual. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo es una alteración de la fluidez y la organización temporal del habla que no se corresponde con la edad del individuo. Las alteraciones se caracterizan por la repetición frecuente o la prolongación de ciertos sonidos o sílabas y otras alteraciones de la fluidez, como palabras fragmentadas, es decir, pausas en medio de una palabra,
el bloqueo audible o silencioso, circunloquios, que son la sustitución de palabras para evitar las palabras problemáticas, palabras producidas con exceso de tensión física y repetición de palabras completas monosilábicas, es decir, yo lo veo, yo, que quiero de decir. Este trastorno también puede acompañarse de movimientos motores, parpadeos de ojos, tics, temblores en los labios o la cara, sacudidas de cabeza, movimientos de la respiración, apretar los puños, etc. El tartamudeo se presenta antes de los 6 años. En el 80 y 90% de los individuos afectados se sitúa en la edad de inicio de entre 2 y 7 años. Where are we going to find one? In the Statue of Liberty area. Okay. El autismo o trastorno de espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación, la interacción social y la conducta. Se llama espectro porque cada persona lo vive de manera diferente con distintos niveles de apoyo. Según el Manual Diagnóstico de DSM-5, se caracteriza por las dificultades en la comunicación social, como problemas para mantener conversaciones, poco contacto visual, dificultad para entender gestos, ironías o emociones. Patrones repetitivos o restringidos de comportamiento, como movimientos repetitivos, aleteo de manos, balanceo, rutinas rígidas, intereses muy intensos y específicos, hipersensibilidad o hiposensibilidad a sonidos, luces y texturas. Generalmente se identifica en la infancia, aunque algunos casos leves pueden diagnosticarse en la adolescencia o la adultez. Los signos suelen aparecer antes de los 3 años. No tienen una sola causa, solo se relacionan con factores genéticos y neurológicos. No es causado por la crianza ni por las vacunas. Las dificultades emocionales frecuentes son los problemas para identificar el nombre de las emociones, interpretar las emociones en otras personas. Hay respuestas emocionales intensas ante cambios inesperados y crisis o meltdowns cuando hay una sobrecarga sensorial. Puede haber una baja tolerancia a la frustración, ansiedad ante el cambio de la rutina. Es importante que sepamos que muchas conductas no son berrinches, sino formas de expresar una saturación o dificultad para comunicar lo que sienten. Actualmente se engloba en 3 niveles de apoyo. El nivel 1, las dificultades son leves en las habilidades sociales, puede hablar con fluidez y rigidez en conductas o intereses. En el nivel 2, que requiere apoyo notable, las dificultades más evidentes son en la comunicación verbal y no verbal. Las conductas repetitivas son más frecuentes y hay mayor resistencia al cambio. En el nivel 3, requiere apoyo muy notable. La comunicación es limitada o mínima. Hay alta dependencia para actividades diarias y conductas repetitivas intensas. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, es una condición de vida. Sin embargo, la intervención temprana mejora significativamente la comunicación, autonomía y calidad de vida.